14. Además de nuestras líneas con saldo automático 809-682-8016, 809-682-8365 y 809-682-8430. La opción. Seguimos, señores, con el contenido de la opción de la mañana y ya está aquí nuestro invitado de hoy. Es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ya está con nosotros acá desde tempranito. Es Johnny Pujols. Y agradecemos mucho que esté aquí con nosotros el señor Johnny Vázquez, Garrote de San Juan, la querida directora de prensa de Telecentro Canal 13, Yudelki Guerrero. Ahí está el profesor al lado suyo, don William Capellán, Patricia Pérez Díaz, una servidora. Le damos la formal bienvenida a este programa. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ya me había tocado el privilegio de estar con ustedes antes y siempre es un enorme honor compartir con gente que se preocupa por el país, que se preocupa por mantenernos a todos informados. Así que muchas gracias. El Partido de la Liberación Dominicana sigue tratando de sacar la cabeza, sigue tratando de levantar la moral a sus miembros. Creo que lo están logrando. Está el señor Charlie Mariotti, me parece que haciendo un trabajo admirable, porque con esa derrota, con esa percepción, esa sensación de muchos dominicanos de rechazo, ustedes están firmes tratando de recuperar una vez más la confianza de los dominicanos e incluso convertirse en una opción de poder para el próximo 2024. Quisiéramos saber cómo siguen esos pasos, ¿verdad?, de cara a los trabajos internos que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, los trabajos internos comenzaron con el Congreso, ya usted lo sabe, y han llegado a su fase, han culminado la fase más importante. Hay un trabajo de reorganización que se hace al interno de los organismos medios y de base en esta etapa, pero también el partido ha asumido la tarea que le corresponde, el rol que le corresponde como oposición política del país, porque es el segundo partido más votado del proceso electoral pasado, a pesar de las circunstancias, como usted dijo, que nos invitaron a la reflexión y qué bueno que fue así, porque también nos permite ponernos a tono con la demanda de una sociedad que exige partidos que estén mejor organizados, que sean más transparentes y que puedan aportar más a la democracia. Eso significa que hay que reorganizar esos partidos. Lo está haciendo el PLD y ojalá que todo el sistema de partidos pueda hacerlo en su momento. Y en ese rol de oposición, pues hemos venido trabajando en las últimas semanas, en los últimos meses también. No solamente para levantar la moral del PLD, porque eso tal vez sería lo más fácil y lo más práctico, pero también sería muy interesado, sino para brindar a la población un mensaje de esperanza, pero también de alerta, una voz que se levante y critique lo que entendemos que está mal o que se puede ir haciendo mejor y que pueda presentar alternativas al gobierno. Yo creo que ahora mismo hay una situación de mucha desesperanza de parte de las familias dominicanas, sobre todo por la carestía de los precios de los productos básicos y la situación de violencia delictiva en la que se encuentra inmersa la sociedad. Y esa desesperanza tiene que ir acompañada de un liderazgo político que sea capaz de criticar y de proponer. Y eso es lo que le corresponde al PLD como partido de oposición. Ustedes creo que hacen un trabajo, y mientras más recia sea la oposición, aunque parezca un absurdo, más le conviene al gobierno. Al gobierno no le conviene una oposición débil, porque no favorece la gobernabilidad. Pero yo he escuchado voces de gente del PLD que dicen que los que están ahora en el poder no saben gobernar. Poeta. No, eso es lo que dicen. Sí. Charles Mariotti lo ha dicho 50 No veces. saben gobernar. Y a Mariotti hay que seguirle, porque Mariotti es un gallo de pelea. Entonces, realmente, según la visión de un hombre joven, Miembro del comité político. Joven, miembro del comité político, y te cómo veo lograste entrar un ahí? hombre sereno. No, es que estos muchachos son agresivos también. Poeta. Es una guerra. ¿Tú entiendes que lo que está haciendo el presidente Luis Abinader ahora es apropiado? ¿O tú entiendes que realmente la ruta que está siguiendo no es la más favorable para el crecimiento de la República Dominicana? Miren, primero partamos de una realidad. Todo el que se sienta en esa silla quiere hacerlo bien, sin duda, ¿verdad? Yo no creo que haya... Eso entiendo yo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros lo hemos advertido temprano.
hay decisiones, primero hay una falta de articulación entre los actores públicos que se nota y que impide que lo que se comunica se corresponda con lo que se está haciendo. No hay una adecuada articulación entre lo que ha planificado el gobierno y su nivel de ejecución. Nosotros hemos criticado, por ejemplo, la muy baja inversión pública, especialmente en gasto de capital, en un momento en el que todos los países hacen un esfuerzo por aumentar esa inversión, porque reactiva la economía, porque favorece la generación de empleos, y sin embargo el gobierno ha sido incapaz de hacerlo. Queriendo hacerlo porque partimos de una buena intención de quien dirige, ¿verdad? Porque además es su gestión. Entonces, ¿por qué si tiene esa buena intención no lo logra hacer? Evidentemente hay un problema de adaptación, de conocimiento del Estado, y a veces hasta de competencias de los equipos técnicos que están acompañando a los directores y ministros actuales. Y lo digo por cosa tan básica como el tema de la fiebre porcina, que hoy es un tema en República Dominicana, pero que además es un problema mundial que tiene 111 años y no es un tema de ningún país. Aquí tenía casi 50 años que no entraba desde la época de don Antonio Guzmán. Sí, sí. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque hubo un desconocimiento de las competencias técnicas que se necesitan en los puertos y aeropuertos, se despidió a esa gente, se entró gente sin capacidades a asumir un rol técnico. Y entonces esa gente no pudo aplicar las medidas de control, los diagnósticos adecuados para impedir que una enfermedad como esa entrara. Y bueno, están todas las consecuencias que la está sufriendo el pueblo dominicano ahora. Entonces, hay un problema grave de competencias técnicas en parte del personal que ha sido designado en las posiciones directivas de las instituciones. Pasa lo mismo con el tema de la ejecución presupuestaria. No querrían los ministros ejecutar lo que tienen en presupuesto. Evidentemente yo entiendo que sí, porque por algo lo tienen planificado, está en su planificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que hay que tener unas personas que sepan hacer un POA, un PAC y luego sepan ejecutarlo, que sepan hacer pliego de condiciones, que sepan publicar esas licitaciones, que sepan llevarla a cabo, cumpliendo con unas normas que son muy completas, que es la ley de 340, el decreto 543. Hay un conjunto de reglamentos, el decreto 350, que hacen que si usted no tiene un personal calificado técnicamente para ejecutar eso, usted va a tener dificultades en la ejecución. Eso es lo que entendemos que está pasando ahora mismo. El PLD está participando ahora mismo en un diálogo convocado por el presidente Luis Abinader sobre 12 reformas. Deseamos saber cuáles son las propuestas que tiene su partido en ese sentido y si usted considera que podría salir algo bueno, algo ganancioso para el país. Bueno, ahí hay dos preguntas. La voy a dividir. Tal vez le voy a contestar la última primero. ¿Puede salir algo positivo de dialogar? Siempre. Siempre el PLD cree en eso. Eso es lo que ha promovido el PLD desde hace 20 años en su ejercicio público. Y pues reconocemos ese esfuerzo del gobierno de aperturar una mesa de diálogo en un momento de crisis. Yo creo que es oportuno, es correcto. Y además de reconocer que el PLD sí tiene capacidad y calidad moral para hablar, porque es el partido que tiene más experiencia en la gestión pública. Y lo reconoce el gobierno cuando lo invita al diálogo, a pesar de que en muchas circunstancias se subió el tono del debate público y se quiso descalificar o desdeñar al PLD como organización política. Un camino incorrecto que por lo menos se está enmendando con esa decisión. Ahora, con respecto a qué propuestas tiene el PLD, yo creo que ahí hay un error de parte, se ha cometido un error de parte del gobierno del presidente Luis Abinader al olvidar que el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente es el que está promoviendo una ola de transformaciones, dice él, ¿verdad? Una nueva restauración de la República y por lo tanto tiene que tener sus propuestas. ¿Pero las tiene? ¿Las ha presentado? No, ¿Modificaciones las tituló solamente. Lo único que se tienen son los enunciados. en busca de consenso? No, es que el consenso se construye sobre una propuesta. No, imagínense que cuando fuimos a discutir la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, hubiéramos llamado a todos los partidos políticos y a los actores sociales y le hubiéramos dicho, queremos hacer una Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿qué ustedes proponen? Era un poco más difícil iniciar la discusión así. Lo que hicimos fue que llevamos una propuesta y a partir de esa propuesta se fue discutiendo. ¿Qué ha hecho la Junta ahora con el tema de la ley de partido y la ley de régimen electoral? Presentar una propuesta y a partir de esa propuesta entonces se discute, se disensa, se construyen consensos
de parte de todos los actores que están involucrados o que están interesados en ese proceso. Igual el gobierno debe hacer lo propio. El PLD ha mostrado una actitud abierta, transparente con respecto a ese proceso de diálogo que se ha convocado, propositiva, pero también con capacidad crítica, porque es lo que nos corresponde, somos un partido de oposición, pero tenemos que ver qué es lo que el gobierno quiere hacer realmente, qué es lo que se quiere reformar, porque es que hay muchas cosas que el título es muy bonito, pero no sabemos exactamente en qué dirección se puede avanzar. El gobierno habló de una ola de transformación en el tema de transparencia e institucionalidad. ¿Qué exactamente se va a hacer? Porque tenemos una ley de compra, tenemos un reglamento de aplicación, tenemos la ley de libre acceso a la información pública que ha permitido que ustedes a nosotros, durante nuestro gobierno, nos acompañaran críticamente y nos dijeran, ¿y esa compra? ¿Y esto? Y nos mantuvieran en una situación de alerta. Pero esa ley la promovimos nosotros. El decreto 350-17, yo escuché al ministro Presbot hace poco diciendo, Rijo Presbot, sí, perdón, El director de proceso. sí, diciendo que los ministros y los directores que ejecutaran un procedimiento de compra sin contar con la apropiación presupuestaria iban a pagarla con su dinero. Pero es que eso es imposible, porque nosotros dejamos el decreto 350-17 que impide que un proceso de compra pueda cargarse al portal transaccional sin presupuesto. Tiene que subirse a la certificación de apropiación presupuestaria, y esa fue una reforma que hizo el PLD. Entonces, cuando se dice que se va a hacer reformas que promuevan la transparencia, tenemos que ver cuáles son, porque nosotros mismos no nos imaginamos en qué dirección podría ser. No van a quitar la ley de libre acceso a la información pública, la van a ampliar. ¿Cómo lo harían? ¿Qué otra cosa se pondría? Además de publicar toda la información, ¿se puede ser más transparente? Sí, pero tenemos que ver en qué dirección hay que ver el gobierno. Y no sería, discúlpame, no sería que quizás, estoy suponiendo, porque uno no tiene nada en la mano, que la propuesta o esos títulos, como tú dices, que se presentaron, se haya hecho con la intención de que realmente todos los actores que van a participar se involucren, o sea, sean como corresponsables en esta transformación social. Y me explico, si yo te digo a ti, por ejemplo, mira, Pujols, yo quiero abrir un túnel que atraviese la cordillera central. Una cosa. Y tú me dices, pero bueno, pero dame la propuesta. Y yo, no, yo no quiero la propuesta, yo quiero que todos los que van a participar, cada uno traiga una idea para que haya un consenso, entonces nos decidamos por aquella que sea más viable. Sí. ¿Tú no crees que eso podría ser? Eso es tremendísimo si nosotros fuéramos un grupo de partidos que nos sentamos a pensar en una actividad de campaña, ya sea de oposición o del oficialismo, pero en el gobierno no funciona así, porque usted tiene un equipo técnico, usted tiene instituciones completas que tienen presupuesto y que su labor, su rol es precisamente ese, elaborar ese tipo de contenidos. Entonces, evidentemente se está perdiendo tiempo ahí. Se está perdiendo tiempo. Sí, cuando se convoca a todos los partidos políticos y a las organizaciones sociales para que conozcan o para que le den inicio a un proceso de diálogo y no se lleva ninguna propuesta concreta, pues se está perdiendo tiempo, porque el país está a la espera de que se resuelvan temas que son sustantivos, como el tema de la seguridad ciudadana. ¿Usted cree que esto vaya a tener algún tipo de decisión? Porque el presidente dice que para este año. ¿Cree que esto se pueda lograr? Mire, una cantidad de reformas así es muy difícil lograrla en 4 meses. Nosotros hemos promovido muchas reformas en el país, sabemos el tiempo que se lleva. Primero, cuando usted ni siquiera tiene la propuesta, nada más elaborar la propuesta va a tomar un tiempo. Sí. Y luego, generar los consensos apropiados también va a tomar un tiempo, y evidentemente que hay que generarlos porque se trata de la nación. Claro. O sea, que lo que le resta de tiempo al gobierno no va a dar Yo creo que la prioridad... para aprobar todas esas No, propuestas. yo creo que hay también una labor ahí, esperemos que no, pero que puede ser de un rol de comunicación o de propaganda, en el sentido de que tal vez la reforma más importante que tiene el gobierno ahí es la reforma fiscal. ¿A eso iba para allá? La reforma fiscal. Entonces la reforma fiscal sí es urgente para ellos y tienen que discutirla para el próximo año, igual que el presupuesto general de la nación para el próximo año. Una prioridad del gobierno que ustedes le dejaron esa papa caliente, porque en su Bueno. momento Danilo Medina se vio compelido a hacer esa reforma fiscal. Sí, correcto. Lo que sucede es que nosotros pudimos gobernar y solventar el presupuesto público sin tener las dificultades económicas que tiene el gobierno actual. Así que no tenía el mismo nivel de urgencia para nosotros. Es circunstancias diferentes. Pero además de eso, yo le voy a decir algo. El PLD va a estar muy atento al tema de la reforma, porque nosotros tenemos que ver como partido
¿qué es lo que se va a proponer exactamente? ¿A quién es que se va a cargar con esa reforma fiscal? Porque evidentemente que el PLD fue muy cuidadoso de no castigar más a la clase media y a los sectores más empobrecidos. De hecho, una de las cosas que hay que reconocer el PLD haber reducido la pobreza a la mitad, básicamente, que por cierto aumentó. Ya hay un 3% más de gente pobre, que es mucha gente, son 60.000 familias más. Entonces, hay que ver cuál es el contenido de esa reforma fiscal y el PLD va a estar muy atento para oponerse a lo que vaya a hacerle daño al pueblo dominicano. Me gustaría saber también, hoy la prensa recoge una información que se produjo ayer, que Francisco Pagán, que es uno de los imputados en la operación Antipulpo, como usted recordará, es un caso de corrupción que básicamente imputa a funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo 2 hermanos del expresidente Danilo Medina, y el señor Julio Curi, que es el abogado de Francisco Pagán, ha dicho que Francisco Pagán fue director de la desaparecida ya Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que él acepta los cargos que le imputa el Ministerio Público y que además ha decidido colaborar, o sea, ahora será un testigo a cargo, imagino, de el Ministerio Público, junto a Julián Esteban Suriel y también junto a Aquiles Christopher. Esta decisión, yo sé que ustedes han dicho que cada actuación es individual, que eso no tiene por qué manchar el partido, sin embargo, aunque ustedes digan eso como partido, la gente tiene la imagen de que los PLDistas son corruptos, que los PLDistas son ladrones, que por eso los sacamos del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esta nueva información, esta decisión de aceptar los cargos y colaborar y cooperar con el Ministerio Público, ¿cómo entiende usted que deja al partido y sobre todo cómo afectará, según su criterio, a los demás imputados en esta operación Antipulpo? Bueno, ahí también hay varias preguntas. Lo primero es, lo más importante es saber que el PLD ha decidido, y eso usted lo dijo al principio, mantenerse al margen de una investigación que está haciendo la justicia. Y lo único que se ha pedido es un respeto al debido proceso, Sí. que en parte nos ha preocupado bastante. Ha habido llamados a la atención de juristas importantes en el país en ese sentido. Y yo creo que el Ministerio Público tiene una responsabilidad de tratar de mantener la mayor independencia posible. ¿Por qué? Bueno, porque fíjese, ahora se habla de testigos a cargo. Usted sabe que este camino no es nuevo y se ha recorrido en otros países y todos hemos visto cuáles son las consecuencias de judicializar o criminalizar la política, es decir, de asociar cualquier acto, cierto o no, a la actividad política o a la marca de un partido. Eso es muy peligroso, porque siempre se comienza con los partidos y se termina con la prensa, incluyendo la censura, eso de mandar a callar a los demás, etc. En el caso específico de esos testigos, lo que sucede es que usted tiene una persona que está procurando un bien preciado. La gente muere por la libertad. Y usted le dice, dígame lo que yo quiero oír y lo dejaré libre. Y entonces hay que ver qué tanto peso pueda tener esa verdad. ¿Sí? Porque lo que Johnny Pujol. Disculpa, ¿Sí? ¿Cómo así? Si tú dices, dime lo que yo quiero oír, pero eso no va a funcionar en un tribunal si no hay pruebas. Bueno, ojalá que ese es el camino. Eso mismo es lo que queremos, ¿verdad? Que cualquier juicio de valor vaya acompañado de pruebas y que la justicia y la verdad se impongan. El PLD lo único que ha pedido es que se respete el debido proceso y que la justicia investigue lo que tenga que investigar y que la verdad sea la que se imponga, porque además eso beneficia al país. Que haya un espíritu de mayor transparencia, de menor impunidad, pues favorece al país, y lo que no quisiéramos es que una lucha legítima de la población dominicana, por más transparencia y por menos impunidad, se politice, se mediatice y se destruya. Porque ojalá que tengamos, como dije, una sociedad más transparente. Pujol, ahí hay algo que yo no veo claro. Y esa la forma de tú comunicarte a mí me gusta porque lo haces con esa tranquilidad. Pero mira lo siguiente. Si yo, por ejemplo, soy de un partido, fui funcionario de una administración, a mí no se me puede desligar en mi accionar de ese partido. Y este argumento, no, porque cada uno que asuma su responsabilidad, a mí me parece eso muy infantil e irresponsable de parte del partido, porque usted fue miembro de ese partido y a usted lo nombraron ahí como jefe de OISO o de la institución que fuera. Usamos eso como ejemplo.
fue el partido, fue la administración del partido. Entonces ahora porque estoy implicado, entonces no, usted asume su responsabilidad, el partido no tiene que ver nada con eso. Sí, yo creo que sí, que eso es lo correcto, que debe ser cada quien en su responsabilidad. Le voy a decir por qué. Y esto es un tema más político que otra cosa. Y es porque las organizaciones políticas, yo nunca he visto ninguna organización política que se reúna con el fin de, De delinquir. sí, que haya una línea partidaria para asaltar el Estado, para hacer algo incorrecto. Si no, tendríamos, el PLD se ha cuidado mucho de ese tipo de discurso. Nosotros nunca le hemos dicho ladrón a ninguna otra organización política ni narcotraficante, y ha habido casos de narcotráfico marcado alrededor de exdirigentes o dirigentes activos del partido de gobierno. Yo creo que sería una injusticia Decir que es política del etiquetar partido. al PRM alrededor de esos casos, porque yo conozco gente muy honesta que hace política en ese partido. Y yo creo que sería una injusticia y el PLD se ha cuidado de hacer eso. Hay gente con mucho menos cuidado que ha tenido la... Delicadeza. sí, yo creo que ha sido impropio el discurso político en el sentido de querer etiquetar al PLD y ponerle la etiqueta de ladrón. Bueno, eso parece conveniente temporalmente, pero en el largo plazo lo que usted hace es descalificar los partidos de oposición, y esa ola se lleva a todos los partidos. Y cuando eso ha ocurrido en otros países, vienen épocas autoritarias, vienen liderazgos mesiánicos que barren las instituciones democráticas, y eso hay que cuidarlo. Y el PLD por lo menos en ese discurso no va a caer. Pero- Mira, ahí está Punta Catalina, que no podemos dejar de mencionar. No, porque Una yo- de las obras cumbres de la pasada administración del expresidente Danilo Medina. Sale una información hoy en Diario Libre que el Instituto de Energía de la UAS dice que no es viable que se convierta, recordemos que está en carbón, a gas natural. Miren, cuando se discutió, cuando se comenzó a trabajar en la necesidad, en la dirección de tener una planta como Punta Catalina, que lo que no se puede desconocer, fíjese que el discurso ha ido cambiando con respecto a Punta Catalina. Antes de que llegaran al poder, dijeron que esa planta estaba mal hecha, que era inviable, que no funcionaba, que no estaba dando la capacidad que debía. Pero ahora no la han podido pagar y la tienen a tope. Usted entra en cualquier momento a la CDE y mira cómo está trabajando Punta Catalina y está arriba, hasta el tope, a 650, 640 megas. Entonces, como ya no se puede decir eso, además porque usted la administra y la tiene que usar para mantener el CENI funcionando, se dicen otro tipo de cosas. Se ha dicho de todo de Punta Catalina. Hay como un afán de desacreditar Punta Catalina. ¿Y por qué? ¿Por qué ese afán de desacreditar una planta que ellos la tienen funcionando y que le está dando resultados? Hay que ver. De todas formas, cuando se discutió, se analizó la posibilidad de que fuera una planta de gas y no una planta de carbón. Y una de las razones por las que no se puso a gas es porque no se tenía una línea de suministro confiable que permitiera que la planta operara permanentemente a gas. O sea, que es irrelevante el resto de la discusión, porque si fuera gas no pudiéramos mantenerla prendida. ¿Entiende lo que le digo? Eso. Me gustaría saber, a propósito de que usted ahorita, son dos preguntas. Usted señalaba que se tiene como la línea de desacreditar los partidos de oposición y que eso pudiera terminar en un régimen autoritario. Pero recordemos que el propio Partido de la Liberación Dominicana se encargó, mientras fue gobierno, de hacer sucumbir a los partidos que en ese momento eran de oposición, por ejemplo, Partido Revolucionario Dominicano, con otros métodos, en este caso siendo aliados al gobierno. Igualmente hizo con el Partido Reformista Social Cristiano, que a la mayoría de sus titulares, bueno, pues le ofreció cargos en el gobierno, y ya sabemos lo que pasó también con Miguel Vargas Maldonado. ¿No cree usted que básicamente estaríamos en la misma situación con diferentes métodos? Sí, yo creo que si algo, fíjese, hacer ese tipo de reflexiones a las que ustedes nos invitan y tener capacidad crítica ayuda a crecer. Uh-huh. En el caso de nuestro partido, sí, yo creo que tal vez fuimos muy agresivos en la política de alianzas, y eso debilitó en parte los partidos del sistema. Y creo que es una responsabilidad que debemos asumir y que nos permite mirar con mayor transparencia a nuestro electorado y al futuro del país. Ahora, no es lo mismo cuando usted afecta el sistema de partidos con una política de alianza cuando usted lo hace criminalizando esos partidos, porque no es igual, ¿verdad? Y el PLD durante el tiempo que fue gobierno nunca criminalizó a un partido, incluso habiendo salido la gestión de Hipólito Mejía con esas dificultades, se cuidó de no decir el PRD es un partido de esto o de lo otro. Sí tuvimos una política muy agresiva en términos de alianza,
Y yo creo que de eso se aprende. Por eso el PLD ahora mismo, a través del secretario general, en el marco de la reunión del diálogo que se ha convocado, el FOPREDON propuso que se haga una reforma o que se cree el código electoral, ¿verdad? Que sea una reforma de la ley de partidos políticos y de la ley de régimen electoral, que la Junta también ha hecho una propuesta. Y el PLD lo único que dijo fue que el tema de transfugismo sea especialmente tratado ahí. Y yo creo que eso es lo correcto. Tanto el tema del transfugismo como el tema del clientelismo político son dos tareas pendientes que tiene la sociedad dominicana, que tenemos que enfrentarla, que tenemos que ver la mejor manera de controlarla y que a la larga va a traer muchos beneficios al país en términos del fortalecimiento de su democracia. La delincuencia que nos arropa, ¿qué posición tiene el Partido de la Liberación Dominicana en ese sentido? Mire, nosotros hemos hecho, desde que inició la línea opositora este año, nosotros hemos ido llamando la atención, porque fíjese, entre enero y marzo aumentaron los homicidios. En un momento en que el mundo entero la tasa de homicidios se desplomó por el confinamiento, solamente en República Dominicana aumentó, lo que ya era un signo muy preocupante. Pero hemos visto otro tipo de delitos que no se veían hace mucho tiempo, como los secuestros, las desapariciones, que nos han llamado poderosamente la atención porque da la impresión de que al gobierno el tema se le fue de la mano. El tema ya se le fue de la mano. O sea, está desbordado y es un tema muy preocupante porque afecta a la gente, la aterroriza. Y es muy difícil vivir en terror, vivir con miedo. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ponerle atención ya a ese tema, hacer lo que debe de hacer, además porque el gobierno decía que tenía muy buenas propuestas a través de, bueno, lo expresó varias veces con el plan de Giuliani, que no hemos visto que se comience a implementar, y ya se le fue un año. Y un gobierno dura 4 años. Entonces, cuando usted ve que las cosas se están deteriorando tan rápidamente, pero no solamente con el tema de la violencia delictiva. Usted tiene el 911 que se ha deteriorado mucho, la capacidad de respuesta del 911 es mucho menor que la que tenía antes. El índice de satisfacción de los usuarios con el servicio también es mucho menor. Y hemos visto el programa de asistencia vial también que ha disminuido su presencia en las carreteras. Y todo eso tributa o favorece un clima de mayores índices de delincuencia, porque la gente siente que no va a haber ninguna consecuencia, ¿verdad? Y al final se desprotege a la población. ¿Cree que se podrá reducir en 2 años, como dijo el presidente Luis Abinader? Nosotros quisiéramos que sí, porque al final quienes están sufriendo son los dominicanos. Ojalá que sí que se pueda hacer. Y ojalá que el gobierno presente un plan creíble en esa dirección y nosotros estaremos en disposición de acompañarlo. Lo que pasa es que ya tienen que ponerse la pila, porque es que cada día que pasa hay gente que muere, hay gente que se siente en una situación de inseguridad. Hay un elemento que yo no he escuchado comentarios así oficiales o comentarios formales, vamos a decir. Sale una información de que en Haití ya están funcionando cerca de 14 mezquitas y que gran parte de la población haitiana, sobre todo mujeres, se están convirtiendo al Islam. Usted me pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿qué pasa? El efecto dominó de la violencia en Haití. ¿Usted no cree que esa situación se está reflejando? Porque mire usted, con esto de los atracos, los asaltos, no sé si los secuestros podrían estar relacionados con eso. Como una especie de imitación. Antes habló en un momento dado el presidente de la somalización de Haití. Nosotros, el que tiene un poco de cultura sabe lo que pasa con Somalia, ¿no? Una cosa espantosa. Haití está muy parecido. ¿No cree usted que este problema que se está dando en Haití puede convertirse en un problema de una envergadura casi incontrolable hacia este lado de la frontera, el que se relacione la conversión al Islam de gran parte de esa población con el extremismo y la violencia y con todas las secuelas que eso puede traer? Bien, yo creo que es una responsabilidad. Estamos especulando sí, más sí. bien porque tú te das cuenta, pero me gustaría escuchar una opinión. Sí, bueno, yo creo que es una responsabilidad del gobierno cuidar y proteger la frontera, ¿verdad? Tener una política que permita que la situación de inestabilidad que hay en Haití y que ojalá que se pueda resolver, es un tema pendiente de la comunidad internacional, pues no altere el orden en la República Dominicana. Sin embargo, hasta ahora la violencia que se ha expresado en República Dominicana y la situación de inseguridad no guarda ninguna relación con Haití. Son dominicanos, ¿de acuerdo? Sí, Perdón, usted lo dice para el futuro. Imitación. Sí.
Pero yo creo que no, que son dominicanos. Yo creo que se ha salido de control y que hay menos capacidad de respuesta de parte de los organismos que tienen que controlar la violencia, que tienen que controlar la delincuencia y que simplemente no están haciendo lo que le corresponde. Y que en la medida en que se pongan en la dirección correcta, eso se puede controlar. Yo creo que estamos lejos de eso. Y creo que con respecto al tema de las mezquitas y todo eso, que a pesar de todos los prejuicios que se puedan construir en las sociedades actuales, el tema de la violencia no está asociado específicamente a una tradición religiosa o a una fe, sino que es más bien un problema cultural que todos los pueblos tenemos que enfrentarlo. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Johnny Pujols, es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ha conversado con este equipo de la Opción de la Mañana. Las 7:56, estamos obligados a despedir la Opción de la Mañana de Digital 15, pero nosotros seguimos en vivo a través de Independencia 93.3 FM y por supuesto la señal 3 de Astra. Así que, don Johnny, gracias por estar aquí, por Gracias a responder todas usted. las preguntas, Gracias. mantenerse impertérrito, mi amor. Oye, mira. tranquilito. Igualito. Él no coge presión. Mi madre. Gracias a ustedes. Vamos a la Siempre un honor. pausa. Estás